En Ushuaia la temperatura a esta hora es de 11 grados, alta por vientos amarilla también en este caso para horas de la mañana y tarde de este jueves, también para la madrugada del viernes, humedad del 57% y viento soplando desde el noroeste a 41 kilómetros por hora. Este jueves tiene una máxima pronosticada de 11 grados y lluvias también para horas de la mañana, que irán descendiendo en su intensidad hacia horas de la tarde cuando se conviertan en lluvias aisladas, ráfagas de hasta 100 kilómetros por hora en la tarde de hoy en Ushuaia, capital de Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur. En Puerto Argentino, en nuestras Islas Malvinas, la temperatura actual es de 8 grados 9, cielo cubierto, la sensación térmica de 4 grados 6, humedad del 72% y viento que sopla desde el noroeste a 39 kilómetros por hora. Este jueves presenta una máxima de 10 grados, o presentará, y lluvias aisladas durante toda la jornada, aunque en baja probabilidad, es decir, se irán presentando esporádicamente seguramente a lo largo de la jornada, allí en donde primero sale el sol en nuestra patria, en las Islas Malvinas. Y la humedad es del 83%, el viento en este caso sopla desde el este a 12 kilómetros por hora y el cielo se presenta cubierto con nevada débil a esta hora en nuestra Antártida Argentina. No perdí mi amor al canto ni mi voz como cantor. Prendido a tu botella vacía, esa que antes siempre tuvo gusto a nada. Hoy es 9 de abril, en 1974 salió a la venta Queen 2, segundo disco de la banda británica de rock, álbum que contiene 11 temas y que fue grabado en Trident Studio en Estados Unidos. Someday, One Day, Our Battle o Nevermore son algunos de los títulos que integran este segundo álbum. También en 1816, yéndonos un poco más atrás en el tiempo, se firmaba el Pacto de Santo Tomé, por el que se separaba del mando del Ejército de Buenos Aires a Manuel Belgrano, reemplazándolo por Díaz Vélez, en busca de terminar con las diferencias en Santa Fe o entre Santa Fe y la Banda Oriental. También en 1812 también el gobierno de Buenos Aires prohibía el ingreso de esclavos a la Argentina, donde un tercio de la población tenía origen africano. Sin embargo, la norma no reconoció la libertad incondicional de los esclavos y la Constitución de 1853 va a abolir formalmente y de manera definitiva la esclavitud en nuestro país.
También en 1821 nacía Charles Baudelaire, el poeta, ensayista y traductor, quien fue el mayor exponente del simbolismo francés y quien tiene un libro llamado Las Flores del Mal, su primera obra. Considerado el poeta maldito, llevó una vida bohemia y de excesos en correspondencia con su labor creativa. También en 1933 nacía Jean-Paul Belmondo en Francia, ícono del cine francés. Justamente participó en más de 70 films, dirigido por Jean-Luc Godard, por Victorio De Sica, entre algunos maestros del séptimo arte. Fue galardonado con la Palma de Honor en el Festival de Cannes en 2011. En 1963 también fallecía a los 75 años Jules Solar, pintor, inventor y músico argentino. Borges lo definió como uno de los acontecimientos más singulares de nuestra época. Padre de escrituras, lenguajes, utopías, de mitologías, huésped de infiernos y de cielos, lo reseñó de alguna manera Jorge Luis Borges. ¿Qué más sucedía? Un día como hoy, en 1969, Bob Dylan publicaba Nashville Skyline, su noveno álbum de estudio, trabajo que contiene 10 canciones. Girl from the North Country, Lay Lady Lay, son algunos de los títulos que componen justamente ese disco. En 1956 nacía Miguel Ángel Russo, también un día como hoy, jugador emblemático de Estudiantes de La Plata, también de la selección argentina, y con un pasado como entrenador que lo llevó por Lanús, Vélez, Rosario Central y finalmente Boca Juniors, donde tuvo 3 ciclos y el último llegó hasta el último de sus días de vida recientemente. En 1979 el Gráfico reunía por primera vez a Diego Armando Maradona y Pelé. El Gráfico, revista emblemática del deporte, del periodismo deportivo argentino, en un encuentro que se produjo en Copacabana, en Río de Janeiro, Brasil, y que fue el inicio de alguna manera de una relación que luego fue cada vez más distante, que fue marcando sus diferencias. Creo hasta el punto en el que se reencuentran en aquel mítico programa llamado La Noche del 10, que conducía justamente Diego Armando Maradona, aunque sus diferencias tenían más que ver con la política dentro del mundo del fútbol y el posicionamiento que tenía Maradona, pero también el que adoptaba justamente Pelé, quizá más en favor de el poder, ¿no?, de los conductores, en algún momento Joseph Blatter, también Joao Belange, como justamente conductores del fútbol a nivel mundial. Esas son algunas de las efemérides de un día como hoy, de un 9 de abril, en este caso de 1979, esta última fecha. Saludos para los amigos de Facebook y de YouTube, que ya estoy conectado por allí, volví después de varios días. Hubo desperfectos técnicos que no me quise poner a salvar mientras hago el programa porque no me da la cabeza, la verdad, pero ya está todo resuelto, amigos y amigas. Pueden escribirnos al 51 60 51 2966 51 60 51 y hacerme saber que está del otro lado. Esta ha sido una semana particular, no lo voy a desconocer, por cuestiones de índole privada, si se quiere, personal. No he podido estar como hubiese querido aquí, recién arrancamos ayer la semana. En Rock and Gold tampoco hubo programas esta semana, hoy volveremos y seremos millones, dijo un expresidente, que al final no volvió. Tenemos muchos títulos para compartirte de lo que sucedió en la ciudad, de lo que sucederá hoy también, de lo que sucedió a nivel nacional, como te decía, con la aprobación de la reforma de la ley de glaciares, entre otros títulos, muchos otros títulos que tenemos para ir repasando. Pero quiero
escuchar una canción para formalizar el comienzo de Buenos Días Malvinas. Comparto con ustedes a Callejeros, esto se llama Más Allá. Estos Buenos Días Malvinas en el aire de Radio Nuevo Día, en el comienzo de una nueva jornada. Y para empezar a repasar los títulos, hay que decir que finalmente se aprobó la reforma de la ley de glaciares tras largas horas de debate, 134 votos a favor y 117 negativos, tras 11 horas de una tensa sesión, con Karina Milei presente en uno de los balcones y con una interpelación justamente a la Secretaría General de la Presidencia, al igual que al jefe de gabinete, que fue rechazada.
La Libertad Avanza y bloques aliados lograron convertir en reforma la ley de glaciares. La misma pasa a las provincias. La determinación de las zonas glaciares y peliglaciares según su importancia hídrica y permitirá las actividades hasta ahora prohibidas en algunas zonas como la minería. Esto quizá en Santa Cruz habrá que ver, ¿no?, la cuestión de qué postura tiene cada legislador al respecto. Al igual que como pasó con el RIGI, que acá finalmente se terminó adhiriendo, digamos, a ese régimen de incentivo a las inversiones. En este caso habrá que ver si en la legislatura provincial hay un acompañamiento a esta modificación. Uno entiende que por ser nuestra provincia, entiendo que un legislador del Chaco o de Misiones como Diego Harfield, ex tenista, pueda no dimensionar la importancia de lo que se está debatiendo, pero uno entiende que acá en Santa Cruz los legisladores lo entenderán la importancia de la defensa de nuestros recursos naturales no renovables y no acompañarán. Pero eso es una presunción que tengo, no es para nada una certeza. Sí, hay que decir que en provincias como Mendoza, donde la represión está al pie del cañón, con Cornejo con más ganas de ponerse el buzo violeta que de ser radical, allí va a haber una situación donde la violencia se torne seguramente una moneda más corriente en el debate político de este tema particularmente. Habrá que ver en Chubut, donde el debate por la minería no ha cuajado, no ha tenido la aceptación de parte de la comunidad chubutense, y habrá que ver si finalmente Nacho Torres logra el consenso necesario para que esto avance. En principio la ley de glaciares, la apertura de la minería en la meseta central, no lo sé, la verdad. 134 votos a favor, 117 negativos. La Libertad Avanza, el PRO, la Unión Cívica Radical, Innovación Federal, Elijo Catamarca, Producción y Trabajo de San Juan fueron algunos de los monobloques o de los bloques que acompañaron, junto a algunos diputados de Provincias Unidas que justamente acompañaron la modificación finalmente de la ley de glaciares que ha sido aprobada ayer por la noche en el Senado de la República, en la Cámara de Diputados, perdón, de la República Argentina. Ese es a esta hora el título número 1 de eldiarionuevodía.com.ar, y es claramente porque esto sucedió en la madrugada de este jueves. Hoy 9 de abril hay una nueva sesión en la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Cruz, la tercera de este periodo legislativo, el 53º, si no me equivoco, si no me falla la memoria, y allí ya se están dando cita para las 9, 10 de la mañana distintos gremios que integran el Frente Sindical. Ayer hubo una conferencia de prensa, yo no estuve presente en toda la jornada laboral, por cuestiones de índole personal y no pude asistir a la conferencia de prensa, pero obviamente hoy ya con la normalización de las labores estaremos allá a las puertas de la Cámara de Diputados y por qué no también dentro del recinto. Hoy nuevamente, como sucedió ya en la sesión anterior y en la anterior,
Los gremios se movilizarán para manifestar una vez más su rechazo a la emergencia económica impulsada por el gobierno provincial, que todavía no ha sido retirada ni deslegitimada, sino que se sigue ratificando como la herramienta necesaria para poder hacer frente a las paritarias que exigen los gremios a su vez, pero entienden los gremios, como ya lo han expresado infinidad de veces ante los micrófonos de Nuevo Día y en distintas notas que hemos ido repasando, que no puede ser que un aumento paritario se otorgue con un endeudamiento, porque esto implicaría que a futuro no sería sustentable o debería pedirse otro endeudamiento para seguir haciendo frente a ese compromiso de aumento salarial. Justamente el SOEM Río Gallegos, ATE, ADOSAC, los distintos gremios viales que integran el Frente Sindical se darán judiciales. Cita hoy por la mañana en alrededores justamente de la Cámara de Diputados para manifestar su rechazo a esta emergencia, y también, como sucedió ayer en la manifestación, gran manifestación de ATE a las puertas de la Caja de Previsión Social para defender justamente el sistema previsional santacruceño. Y me hizo decidir, siempre es bueno una noche de amor, cuando cuesta dormir, por lo menos fue una noche feliz, hasta me hizo sentir la chica que todos querían comprar, me quiere solo a mí. No me esperes más, no quiero seguir, dejemos que esto termine así. No me esperes más, no quiero morir, sé que te acordarás de mí. Y en una jornada de mucho movimiento ayer en Río Gallegos, CEOs de distintas empresas petroleras, gente de peso en el ámbito económico y productivo nacional, se dio cita en Río Gallegos. 14 titulares de firmas estuvieron en nuestra ciudad para justamente formar o dar anuncio, acompañar el anuncio y rubricar justamente un documento conjunto con el gobierno de Santa Cruz, con justamente Claudio Vidal, el gobernador a la cabeza, quien encabezó la firma justamente del programa Más Producción y Trabajo. Justamente el gobernador habló desde el Salón Blanco de la Casa de Gobierno en la jornada de ayer, respecto, dando precisiones y un contexto también de este proyecto, que justamente tiene que ver con una situación o un contexto económico y también energético de la provincia. Reclamó un compromiso a las empresas pidiendo trabajo en equipo y planteando la necesidad de impulsar la producción petrolera hidrocarburífera para generar empleo. Justamente el gobernador señaló, con el acompañamiento de 14 operadoras petroleras, es decir, de sus representantes, valorando el compromiso del sector. No recuerdo un acontecimiento como este, dijo Vidal, señalando que se han generado vínculos y relaciones con la idea de fortalecer la actividad y mejorar la economía de todos los santacruceños. Criticó justamente el modelo, señalando una vez más que nos enseñaron equivocadamente que el Estado era la respuesta a todo, y el resultado fue que el Estado colapsó, volvió a insistir el gobernador. Remarcó además que pese a ser una provincia con abundantes recursos naturales, no se logró desarrollar una matriz productiva sólida. Tenemos hidrocarburos, pero no tenemos industria, no hay valor agregado, dijo el gobernador Vidal. Expuso cifras sobre el empleo público y la población, planteando la necesidad de repensar el modelo económico. La sociedad tiene que saber que estos datos son de una provincia rica, pero que no se incentivó la producción. Pidió además a las empresas responsabilidad en el cumplimiento y honrar los acuerdos.
Si trabajamos individualmente vamos a tener resultados, pero si lo hacemos entre todos, los resultados van a ser mucho más eficientes, señaló. Además, planteó la importancia de compartir recursos y conocimientos entre operadoras. El que tenga un equipo de perforación, que lo comparta. El que logró mejorar la producción, que comparta la experiencia, señaló. Y también instó, obviamente, al movimiento regional / local de la economía, señalando que en Santa Cruz no hay empresa de servicio y eso es un problema serio. Tenemos que sentarnos, dialogar y organizar la actividad de manera conjunta, señaló. Y también habló de Palermo Aike como una gran posibilidad. El gobernador junto a Horacio Marín de YPF, junto a Hugo Urnequian de CGC, entre algunos de los hombres que llegaron aquí, estuvieron justamente en Casa de Gobierno haciendo este anuncio. Y en ese mismo sentido, uno de los que habló fue el CEO de YPF, Horacio Marín, quien confirmó que habrá un nuevo pozo exploratorio y valoró la baja de regalías en Santa Cruz. Justamente brindó declaraciones tras la presentación del propio Vidal, confirmando que la empresa va a realizar un pozo exploratorio en Palermo Aike, valorando la baja de regalías y destacando el potencial del país como exportador de energía. Vamos a hacer un pozo exploratorio en Palermo Aike, dijo. Lo hacemos porque creemos que puede dar buenos resultados. No me quiero comprometer, dijo, porque no quiso dar fechas exactas. Dependerá de cuándo agrupemos todos los servicios, pero seguramente será en el segundo semestre, señaló. Y anticipó que primero hay que descubrir, después hacer pilotos y recién ahí comparar justamente este proyecto de desarrollo no convencional que tiene la provincia de Santa Cruz, que se viene hace años erigiendo como una de las grandes promesas energéticas, no solo de nuestra provincia, sino del país, pero no deja por el momento de ser eso, una promesa. Por eso el movimiento ayer, durante casi toda la jornada, desde temprano, fue intenso, tanto de tráfico aéreo como en el centro de la ciudad. Y de hecho, si no me equivoco, hay algunos que todavía estaban yéndose hoy por la mañana, porque yo vivo en cercanías del aeropuerto y pude escuchar sobre todo cómo había mucho movimiento todavía por allí en zona del aeropuerto. Así que se presentó el programa Más Producción y Trabajo, que apunta a reimpulsar la actividad petrolera. Habrá que ver en cuánto tiempo, porque justamente, sobre todo, la zona norte de Santa Cruz está en una situación crítica. Ayer, de hecho, mientras todo esto estaba sucediendo, había 2 grupos desocupados que cortaron la ruta en la zona norte y que vivieron momentos de tensión con la Gendarmería Nacional, que intentó desalojarlos. Por ello es que será necesario también, en este caso, más allá de los anuncios, tener precisión de los plazos en los cuales se desarrollará este programa y que fundamentalmente cuáles serán los plazos para que se reemplee a muchos santacruceños y santacruceñas que han quedado en el paro. Título número 5 a esta hora en el diario Nuevo Día. El diputado provincial Pedro Muñoz impulsa que las declaraciones juradas de funcionarios sean públicas y accesibles. El diputado provincial de la coalición cívica ARI presentó un proyecto de ley
para fortalecer la transparencia y permitir el control ciudadano sobre el patrimonio de quienes ocupan cargos públicos. El objetivo es fortalecer la transparencia institucional y garantizar el acceso a la información pública, promoviendo un mayor control ciudadano sobre el ejercicio de la función pública. Es fundamental avanzar hacia un Estado más transparente donde la información pública esté verdaderamente al alcance de todos. La ciudadanía tiene derecho a conocer el patrimonio de quienes ocupamos cargos públicos porque eso fortalece la confianza y la calidad institucional, señaló Pedro Muñoz. Y volviendo a uno de los temas centrales de la agenda, que es justamente la reforma de la ley de glaciares, los diputados de Santa Cruz, justamente Garrido y Guzmán, votaron de manera afirmativa, en tanto que Yani Lanesani y Juan Carlos Molina votaron por la negativa. Este proyecto de ley que justamente tiene como puntos claves más poder para las provincias en este caso, que bueno, habrá que ver si fortalece o no la defensa de sus recursos. Como les decía, en el caso de Mendoza, todo pareciera indicar que la intención es abrirse paso en la montaña para justamente extraer eventuales minerales, recursos minerales que haya justamente allí, en detrimento justamente de las zonas glaciares y periglaciares. Ahora las provincias podrán tener autonomía sobre sus recursos para definir qué zonas proteger y bajo qué criterios. El Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales ya no tendrá un rol central en la definición científica, pasando a una función más técnica y de registro. Señalan que se busca fortalecer el federalismo ambiental y respetar las autonomías provinciales, señalaban desde el oficialismo en la defensa de este proyecto. Justamente otro cambio que impulsa en el esquema de prohibiciones generales de justamente explotación en zonas periglaciares, ahora las actividades productivas, incluida la minería, podrán ser autorizadas en zonas antes restringidas, siempre que superen una evaluación de impacto ambiental, que es manejable, lo vamos a decir, es manejable. Especialistas y organizaciones ambientales advirtieron que esto podría generar riesgos porque se abre una puerta a inversiones en reservas estratégicas de agua y encima quieren habilitar también la venta o devolver la posibilidad de que extranjeros compren nuestras tierras, así que van a comprar justamente donde hay agua. Después represan el río y te venden el agua envasada, algo que hoy corre por una canilla. Alcance de la protección, ahora solo se protegerán glaciares y zonas periglaciares, pero con función hídrica relevante. Como les decía, el IANIGLA, el Instituto de Nivología y Glaciología, pasa de ser una autoridad científica a un organismo de consulta y registro. Cada provincia podrá definir qué áreas protege según sus propios parámetros. Se mantiene la protección hasta que se demuestre que un área no cumple función hídrica. Se reemplaza también por evaluaciones ambientales específicas para cada proyecto. Ya no hay un sistema de prohibiciones generales. Y justamente el enfoque es
ahora preventivo o de preventivo a condicional y revisable. Antes se protegía esas zonas de manera preventiva y ahora cada una está sujeta a aprobación, cada una de las zonas periglaciares, digo. Será obligatoria, antes de autorizar cualquier actividad en esas zonas, señala el proyecto, la evaluación de impacto ambiental. El consuelo es poderte abrazar, el dinero de hoy no te sirve, no importa, solo me quedas vos. El consuelo es poderte abrazar. El diputado José Luis Garrido además habló en el debate, dijo, ¿quién mejor que los santacruceños? Vamos a cuidar nuestros propios recursos. Aprobó la ley, de todas formas, como les decía, o dio su voto afirmativo para la aprobación de la misma. Respaldó el proyecto en el Congreso y sostuvo que debe fortalecerse el rol de los gobernadores en la gestión de los recursos naturales. No te sirve, no importa, solo me quedas vos. Son las 8 de la mañana, 5 minutos en la República Argentina. Momento de pausa musical en Buenos Días Malvinas. Esto se llama Nuestras Fronteras, de Eterna Inocencia.
Esto es Buenos Días Malvinas en el aire de Radio Nuevo Día, 8 de la mañana, 8 minutos en la República Argentina. Saludo especial para Mariano Palermo, amigo y profe que está escuchando, me mandaba un saludito, así que el deseo de una buena jornada para él, también para Linda Díaz, nuestra querida Linda Díaz, mamá de Sandro Díaz, y mujer que siempre está atenta a lo que pasa en la ciudad, y me dice, Juli, estuve en el hospital en la madrugada para sacar un turno y hubo un movimiento policial muy fuerte. Hubo un motín en la seccional segunda de nuestra ciudad, aparentemente con internos que justamente residen allí y que habrían prendido fuego en una especie de gresca que se armó, por lo cual debieron ser trasladados al hospital por, obviamente, la intoxicación por el humo. Me señalaba que fue muy intenso el movimiento en la madrugada de este jueves en el hospital regional y que justamente correspondió a esta situación que se dio en la seccional segunda de aquí de Ameguino y Zapiola y que justamente tiene aparentemente, por lo menos por lo que pudimos averiguar, a una persona internada en observación. Incluso podría ser por justamente, o no, no podría ser, es por la inhalación de humo que justamente se encuentra en terapia intensiva este interno. Así que una de las novedades de esta primera mañana tiene que ver justamente con lo acontecido en la comisaría segunda. Encontrarte otra vez y contarte las cosas que un día callé por el bien de ambos. ¿Sabes? Si pudiera, mi amor, explicarte el porqué. Fui solo esa noche a donde ambos solíamos ir. ¿Sabes dónde estoy ahora? Tal vez. 11 grados 7 la temperatura en nuestra ciudad, cielo mayormente nublado, humedad del 40% y viento que sopla desde el noroeste a 36 kilómetros por hora. Este jueves tiene una máxima pronosticada de 16 grados y viento que hacia la tarde se intensificará. Siempre tal vez me entenderías, lo sé. Ay, si pudiera tal vez encontrarte otra vez y contarte las cosas que un día callé. El saludo para Tony Villanueva en la redacción del diario Nuevo Día, para Lorena Aro también en redes sociales, quienes hacen justamente a esta hora la actualización de nuestro portal y obviamente nuestras redes sociales. Donde ambos solíamos ir. ¿Sabes dónde estoy? ¿Dónde estoy ahora? Tal vez. ¿Sabes, amor? A veces no todo es eterno. Nota de la primera mañana de este jueves en el diario nuevodía.com.ar da cuenta de que el Ejecutivo no envió la ley de emergencia económica a la legislatura de Santa Cruz, el proyecto por el cual se ha generado justamente un gran debate o en torno del cual se ha generado un gran debate, no ingresó a diputados tras ser rechazado y devuelto justamente al Ejecutivo. Hoy la jornada estará marcada nuevamente por presencia sindical en las afueras del recinto y en el caso de que se quisiera tratar este proyecto fuera del orden del día, debería contar con 2/3 de los votos de diputados y diputadas, cuestión que uno presume no está o no sería posible a esta hora y en este panorama, por lo cual uno presume que no se debatirá este proyecto, aunque, como lo vengo diciendo, de manera preventiva viene dándose estas movilizaciones que justamente buscan desterrar del todo la discusión que tiene justamente la política santacruceña hoy por hoy, que es justamente la emergencia económica argumentada por parte del gobierno como una necesidad para poder afrontar justamente
las paritarias requeridas a su vez por los gremios provinciales. Otras cuestiones que tienen que ver con la política provincial tiene que ver con una denuncia pública que hizo el diputado por el pueblo de San Julián, Mario Piero Boffi, quien repudió la incitación a la violencia de una vecina que fomentaba un escrache en su domicilio. Aseguró que fue blanco de publicaciones que convocaban a manifestarse frente a su domicilio y advirtió sobre los límites del debate político. Justamente denunció haber recibido amenazas en la previa a la sesión legislativa de hoy y expresó su enérgico repudio a lo que calificó como incitación a la violencia. El legislador plantea justamente esta situación al recibir una publicación mediante redes sociales donde se instaba a dirigirse a su domicilio particular para realizar un piquete o escrache. Situación que motivó justamente un descargo público. Las diferencias políticas se resuelven con diálogo, no señalando domicilios particulares. Por eso, repudio de forma categórica cualquier incitación a la violencia, hostigamiento o intimidación, señaló Boffi en un comunicado emitido en la jornada de ayer. Todo el dolor de esa luz que avanza al atardecer, refusila y quema mi piel. Sus sienes y que arrastra la sombra en los trenes, mato por escapar de este cáncer extraño. Volviendo al debate por la ley, la reforma a la ley de glaciares o la modificación, esto es pan para hoy, sed para siempre, dijo Moira Lanesán, diputada del bloque de Unión por la Patria, por nuestra provincia, quien habló del retroceso. De hecho, mostró dos fotos que son elocuentes del retroceso del glaciar Perito Moreno, cuestionando el impacto de la iniciativa en los recursos hídricos y señalando que esto no traerá beneficios a las provincias. Lo que podemos ver es un retroceso del hielo que se va y que no vuelve. Ese mismo retroceso es el que ustedes nos quieren hacer caer a los argentinos o que quiere que los argentinos entremos en un debate que genera retroceso. Lo que estamos discutiendo hoy es el agua de los argentinos y todas las argentinas, destacando que Argentina cuenta con alrededor de 17.000 kilómetros o 17.000 glaciares que ocupan 8.400 kilómetros cuadrados, subrayando el rol de Santa Cruz como principal reserva de agua. Sin glaciares no hay ríos, sin ríos no hay cosecha, sin cosecha no hay alimentos. Esto no es poesía, es la realidad, dijo la diputada santacruceña de Unión por la Patria, Moira Lanesán. En ese mismo sentido, Juan Carlos Molina señaló, podríamos llamarla la ley de la entrega del agua, en un discurso justamente contra la modificación de esta ley. El ex cura señaló que quizá no tendríamos que llamar la ley que transforma los glaciares, quizá podría llamarse la ley de entrega del agua, la ley de la megaminería o la ley de entrega de soberanía, y señaló que justamente esto se da en el marco de
el impacto o de la evidenciación del impacto del cambio climático, señalando que en Santa Cruz, donde se encuentra el glaciar Perito Moreno, ya se evidencian retrocesos en la masa de hielo. Que no sea solamente el cambio climático el que lo destruye, sino también nuestra poca humanidad, señaló Molina justamente en su discurso anoche en Diputados. ¿Qué más tengo para contarte en la mañana de hoy? Desprotegen reservas estratégicas, dijo Yani, en ese mismo sentido. Claramente los 3 diputados por el mismo bloque se expresaron de la misma manera y votaron en el mismo sentido, es decir, en contra de la modificación de esta ley. Todos los testimonios de los legisladores los podés ver en eldiarionuevodía.com.ar. Cómo me gusta empezar las mañanas con esta canción, ¿eh? Cómo me gusta escuchar a Vox Day. Esto es Génesis. Compartimos un poquito. Saludos para mi hermano Gaspar Quiroz. Buenos días, Malvinas. Buenos días, Malvinas. Nos vemos en la marcha de hoy, dice David. Buen día, buena música y buena jornada, dice La Pela Andreone y también Liliana Estrada, quienes están ahí. No había visto sus comentarios, me aparecieron todos de sopetón. Así que les dejo un poquito de Vox Day a ustedes. Era el principio de la noche, hizo luz y fue el cielo y esto que está aquí. Hubo tierra, agua, sangre, flores, todo eso y también tiempo. Claramente digo que ese fue el mundo del hombre. Y así fue. ¡Wow! Sí. Oh, oh, oh. Hombre que te miras en las aguas para ver quién sos. Mírame si quieres verte porque imagen mía sos. Ya lo hiciste, vive solo hoy. Hubo pueblos y países y hubo hombres con memoria. Claramente digo que este es el mundo del hombre. Este Buenos Días Malvinas, escuchamos un poco de Vox Day, que siempre viene bien. Me gusta mucho repasar las perlas del rock nacional para compartir con ustedes en esta mañana o en cada mañana. Un poco de folclore también, como acostumbramos a repasar y a tener presente siempre buena música, que es parte de nuestra identidad también cultural en este caso. Y ya está en el diarionuevodía.com.ar publicado justamente la noticia que yo te contaba tempranito respecto, o hace un ratito, respecto del motín en la comisaría segunda. Un interno hospitalizado señalan que hay a esta hora, donde justamente la cual se originó la gresca por una pelea interna. Se incendió un colchón y a raíz de ello es que justamente se produjeron estos traslados. Hay un interno que se encuentra en terapia intensiva por justamente la inhalación de humo. Sucedió en la madrugada de este jueves pasado
las 12 de la noche, cerca de las 12:30 de la noche. El principal riesgo fue la inhalación de humo y la quema de colchones, señalaron desde fuentes policiales al Nuevo Día. La causa, en este caso, quedó a cargo del juzgado de instrucción número 3 que interviene para esclarecer lo sucedido y establecer eventuales responsabilidades. Saludo para Lucas Espinosa, Lux Suertudo o MC Lux, como lo conocen en sus múltiples facetas. Es uno solo, es el conductor de La Vuelta del Perro y qué es lo que pasa también ahora en Canal 9 por las tardes, justamente de la TV pública santacruceña. Así que un abrazo. Me asombra que esté despierto tan temprano, no sé si te estoy quemando, pero disculpas por la confesión. Buen día, Malina. Qué lindo nombre al programa, amigo Julián. Ahí te manda saludos mi hijo también, Franco Ojeda, que conoce hispanos. Bueno, una vergüenza, hermano, esto, el centro acá todo bloqueado. En época de democracia parece que estuviéramos viviendo en dictadura. Un gobernador que no puede pisar la calle y tiene miedo al pueblo. Si reclama cuando él hacía lo mismo. Un abrazo grande, Julián. Y ojalá que cambie todo para el bien. La responsabilidad la tienen ustedes, los jóvenes. Empezar a cambiar este tema. Juan Ojeda, a quien le mando un abrazo grande, me mandaba un saludo, que está escuchando con Franquito, su hijo. Mirá, después de tantos años me vengo a dar cuenta quién es Juan. Que antes tenía rulos, prominentes rulos. Y bueno, ahora el tiempo le ha dejado mella, ¿no? en su cabeza y ya no es más ruludo. Pero es la misma persona que yo conocía de chiquito, que tenía un taller, si no me equivoco, ahí en la calle, al lado de la Tarambana, en la calle Antonio Rivero, y que hoy, bueno, hace años dialogamos con él porque es referente de los taxistas de nuestra ciudad. Me estaba escuchando con Franquito también, su hijo y un amigo, a quien le mando a ambos un abrazo muy grande en este comienzo de jueves. Y gracias obviamente a todos los que están del otro lado allí. Reitero el saludo para Linda Díaz, que fue la primicia justamente de lo acontecido en la comisaría segunda. El saludo, la reiteración del saludo para nuestros compañeros de la redacción que me cuentan que se mantiene la zona vallada, sobre todo en alrededor de la legislatura provincial, así que estaremos atentos para mostrártelo en un rato en el móvil de Nuevo Día también, porque justamente es parte de lo que acontecerá en esta jornada. Ayer un operativo como hace tiempo no se veía, podría ser 2007 o 2017, momentos similares. En este caso no tenía que ver con protesta social, sino con la llegada de estos CEOs de Eurnequian, Marín y compañía,
que se estableció un cerrojo importante en derredor de la Casa de Gobierno, sobre todo, generando una interrupción de varias de las arterias céntricas como Chacabuco, Comodoro Rivadavia, Alcorta, Piedrabuena, entre algunas, que justamente rodean a la Casa de Gobierno, y ese fuerte operativo, bueno, en parte se ha mantenido, pero porque justamente tiene que ver con la sesión que se dará en un rato nada más en la legislatura provincial y cómo viene desarrollándose las mismas en días justamente en los que no se pretende o se pretendió debatir sobre una emergencia económica que no fue aprobada y que finalmente los gremios, además de rechazar, siguen de cerca por su justamente rechazo a la misma. Escuchamos un poco de música de una tanda comercial, así que enseguida continuamos con esto que se llama Buenos Días Malvinas. Cuando te dejas estar, porque hay que seguir sin prisa y sin pausa. La palabra que busco es libertad. Quiero darte lo mejor, quiero que lo entiendas bien. Yo no puedo seguir sin vos. Quiero darte lo mejor. Quiero que lo entiendas bien. Yo no puedo seguir sin vos. Quiero llevarte a un lugar donde nada está prohibido. Lo podríamos llamar jardín eléctrico, que está lleno de cosas que hacen bien, donde nada ni nadie puede encontrar. No, quiero darte lo mejor, quiero que lo entiendas bien. Yo no puedo seguir sin vos. Quiero darte lo mejor, quiero que lo entiendas bien. Yo no puedo seguir sin vos. Quiero darte lo mejor y quiero que lo entiendas bien. Yo no puedo seguir sin vos. Porque yo no puedo seguir sin vos. Porque yo no puedo seguir sin vos. Porque yo no puedo seguir sin vos. Presta atención, elegí lo que te gusta y volvé que el rock no para. En este otoño 2026, inicio de espacio publicitario. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. Gran noche de folclore. Una de esas noches que se sienten, que se cantan y que se viven. En vivo, el Chaquiño Palavecino. Un artista que es historia, tradición y emoción en cada canción.
Sábado 2 de mayo de 2026. Show 21 horas. A la orillita del río. Apertura de puertas 20 horas. Vení a la Asociación Atlético Boxing Club, Provincias Unidas 106, Río Gallegos. Pues lo que vivimos ayer. Entradas limitadas. Asegura la tuya. Una noche que también contará con artistas locales y danzas folclóricas. Compra tu entrada en tiquean.com y en Boxing Club o en la web. Consultas al 2903 401558 o al 2974 031508. Chaquiño Palavecino en Río Gallegos. El folclore late más fuerte que nunca. Produce Cota IA. ¿Necesitas un momento para vos? Viví la experiencia de un día de spa completo en Silk Spa Salud. Disfruta de sauna seco, ducha solar y un novedoso espacio con bioestimuladores faciales y corporales. Relájate en nuestro exclusivo spa japonés y déjate llevar por masajes pensados para renovar tu energía. En SIP, Spa y Salud, apostamos al bienestar y a la salud integral de cada persona, con excelente atención y un ambiente único en Río Gallegos. Estamos en calle Los Puentes, 2944. Turnos al 2966 35 37 50. Búscanos en redes como Centro Integral de Profesionales. SIP, Spa y Salud. Bienestar que se siente. Tomeso Meats S.A., distribuidor mayorista de carnes y alimentos congelados. Te ofrecemos pollo entero fresco y congelado, supremas y pata muslo de las marcas Soy Chu, Fadel y Ginosa. También carne vacuna envasada al vacío de raza Hereford, embutidos Campo Austral. Además, fiambres y quesos Lario y Tremblay. Tenemos cortes de cerdos congelados de las marcas Recreo y La Pompeya. También hamburguesas y prefritos congelados. Somos Tomeso Meat. Escribinos al 2966-622082 o vía mail a ventas@frigomontecarlo.com.ar o ventas2 frigomontecarlo.com.ar. En Río Gallegos, el deporte nos une y nos mueve. Miles de niños, niñas, jóvenes y adultos participan todos los días en ligas municipales, escuelas deportivas, colonias de verano e invierno y actividades en nuestros gimnasios municipales. Más espacios, más oportunidades y más encuentros que promueven la salud, el compañerismo y el desarrollo de nuestra comunidad. Seguimos acompañando a nuestros clubes, deportistas y vecinos para que el deporte siga creciendo en cada barrio. Tu capital activa, Municipalidad de Río Gallegos. Pablo Grasso, Intendente. Hay viajes que van más allá de un punto de partida y un destino. En Acceder Transporte, cada traslado es una oportunidad para derribar barreras y abrir caminos. Ofrecemos movilidad inclusiva para que todas las personas, sin importar sus capacidades, puedan llegar a donde quieran, con seguridad, respeto y calidez. Llámenos hoy, 2966-235874. Acceder Transporte, buen día. 235874. Gestionamos el traslado con o sin obra social. Acceder Transporte, una forma de viajar que une, conecta e incluye. Con Acceder Transporte, subimos todos. Se viene el mundial más grande de la historia y el único lugar donde vas a poder ver toda la Copa Mundial de la FIFA es en D-Sport. Así que ya podés empezar a vivir la transmisión más grande de la historia de los mundiales por D-Sport en DirecTV, Digo. Consulta a Paula de nuestro equipo en Río Gallegos, 2966 4590-03. Suscribite ahora en directv.com.ar. Promoción válida de 1/1/26 al 19/7/26. DirecTV Argentina SRL. Hoy 30 68 58 89 39 7. Capitán Justo Bermúdez 45 47 Munro. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulte en directv.com.ar/legales. 2 millones con TDF. Sí, con el crédito de la tarjeta TDF podés comprar todo lo que necesitas. Si tenés recibo de sueldo o sos monotributista, tenés que pedir tu tarjeta TDF. En 5 minutos estás comprando todo lo que necesitas,
Pedila al 296-662-4518. TDF, 38 años en la Patagonia, para la Patagonia. Multigol premia tu ahorro. Somos una empresa de capitalización y ahorro con más de 27 años de experiencia. Es hora de concretar tu proyecto. Conseguí tu 0 kilómetro, moto o grandes sumas de dinero con mínimos requisitos. Solo con tu DNI y si adjudicás, no pagás más. Envía info al 2966-315044 y participa gratis en el sorteo de 6 sueldos de 800.000 pesos. Sí, envía info al 2966-315044. Sumate a la gran familia de Multigol Patagonia. Seguinos en Facebook e Instagram o visitanos en Avenida San Martín 954, Río Gallegos, Santa Cruz. Multigol Patagonia, haciendo realidad tus sueños. La rifa mágica de la Cooperadora del Hospital continúa entregando premios. Estos son los ganadores del cuarto bingo programado del pasado 25 de febrero. Luis Alberto Garay de Río Gallegos ganó 4 millones de pesos. Ana María Estrada de Río Gallegos ganó 5 millones de pesos. Roberto Pilonieta de Río Gallegos ganó 6 millones de pesos. Mario Alberto Gijena del Calafate ganó 7 millones de pesos. Carlos Daniel Pereira de Río Gallegos ganó 8 millones de pesos. Andrea Westberg de Gobernador Gregores ganó 10 millones de pesos. ¿Tenés la rifa mágica? Todavía nos queda mucho más. Agencia de Rifas HRB, tu conexión con la suerte. Cooperativa de Trabajo Mega Integral Limitada, matrícula 61.612. Brindamos soluciones profesionales en limpieza y mantenimiento. Atendemos oficinas, edificios y espacios privados con un equipo preparado para garantizar orden, higiene y confianza en cada servicio. Además, ofrecemos mantenimiento integral de edificios y propiedades, adaptándonos a las necesidades de empresas, consorcios y particulares. Comunicate con nosotros al 2966-670263 o 2966-692553. También podés escribirnos a cooperativa-megaintegral@gmail.com. Cooperativa de Trabajo Mega Integral Limitada. Compromiso y calidad a tu servicio. Ya tenés la data. Ahora tenés que seguir la función. Ahora volvemos a la distorsión y a los clásicos que querés escuchar. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. En este otoño 2026, fin de espacio publicitario. Despierto cada día queriendo ser defensa, fiscal y juez. Un hecho y él. Quiero saber qué hicieron, qué harán y qué no harían. No ser el papel, la piedra, la tijera, ojos, boca y piel. El cornudo, el más deseado y el terco infiel. La muerte en la ventana o caer como hizo Olmedo del balcón aquel para no volver. Ser el degenerado, el amor por tu cuerpo, primera vez. Mediodía, medianoche y atardecer. Mejor que dos opciones, siempre van a ser tres. Quiero ser asesino, ser la víctima, el testigo, el humo, la bolsa y el vino. El viaje, el primer paso, el destino. Subir, bajar o reaccionar, buscar salida.
Esto es Buenos Días Malvinas en el aire de Radio Nuevo Día en el 100.9 del dial. 2966-51-6051 es el número de la radio. 51-6051 nos podés escribir para justamente interactuar, para encontrarnos. También estoy en YouTube y en Facebook en vivo en esta mañana, como casi todas las mañanas, cuando no falla nada ni pasa nada raro. Vamos al ámbito de las noticias nacionales después de haber repasado de manera integral. Tenía que contarte que está la confirmación desde ayer, que no lo había dicho, de la convocatoria a paritaria para los municipales de nuestra ciudad, para los trabajadores nucleados o representados por el SOEM Río Gallegos. El 21 de abril a las 14:30 será la paritaria, martes 21 de abril, a las 14:30 en la Municipalidad de Río Gallegos. Justamente fue ayer remitida la convocatoria por parte del municipio a los trabajadores municipales o a la representación de los trabajadores municipales y finalmente se confirma que el 21 de abril próximo, martes 21, a las 14:30 horas, será justamente el momento en el que se encuentren el Ejecutivo y el sindicato para negociar una recomposición salarial, la cual viene siendo necesaria y requerida, al igual que todos, necesitamos una recomposición salarial. Venía siendo requerida por los trabajadores y en este caso finalmente han sido convocados por el Ejecutivo Municipal, tal lo confirmó en las últimas horas Nuevo Día. Ya dijimos que se aprobó la reforma a la ley de glaciares, 137 votos a favor, 111 negativos y 3 abstenciones. Finalmente queda confirmada la aprobación de la modificación de la ley, que ahora le otorga la potestad a las provincias y a las legislaturas provinciales para adherir en principio y luego, obviamente, administrar sus recursos. Saludo para José Gómez, que dice, me quedé solo en laburo, recién puedo poner la radio, me dice. Así que le mando un abrazo grande en una nueva jornada, uno de los fieles compañeros de este espacio radial y de streaming en las mañanas de Radio Nuevo Día. En el ámbito de las noticias nacionales hay que decir que el Servicio Meteorológico Nacional se encuentra en alerta y movilización porque justamente la motosierra llegó a ese organismo nacional y justamente
se devaluará los pronósticos del tiempo, casi la mitad de profesionales menos habrá justamente en este organismo, profesionales indispensables para la dotación mínima de funcionamiento, porque desde 2023 a la fecha se redujo el presupuesto a 1/3 para el funcionamiento de este organismo. Un interesante cuadro que han difundido los trabajadores del organismo da cuenta de que, por ejemplo, en Alemania hay 2.300 profesionales que trabajan en el servicio meteorológico de ese país, uno cada 156 metros cuadrados. En Japón, 5.000 profesionales, uno cada 77 metros cuadrados. Y en Argentina hay solamente 1.000 profesionales, uno cada 2.300 metros cuadrados. Argentina tiene menos profesionales para un país que es 6 veces más grande con los que se comparó recién. 760 profesionales, uno cada 3.800 quedan hoy, al día de la fecha. Y este viernes podrían recortar 240 puestos más de trabajo. 25% del personal podría o ser despedido o reordenado o pasado a retiro voluntario por el cierre de estaciones de observación. Con los despidos quedaría casi en la mitad de profesionales indispensables para la dotación mínima de funcionamiento, alertaron desde el organismo, señalando que justamente el prestigio con el que cuenta se lo ha dado justamente la trayectoria de los profesionales que allí trabajan. El Ministerio de Sturzenegger, el de Desregulación, mandó a anunciar que buscan despedir más de la mitad del personal. O sea que la sangría recién comienza. No sobra nadie en el Servicio Meteorológico Nacional. De hecho, está en riesgo operativo por la pérdida de personal y recorte de gastos gestado desde el gobierno. Desde 2023 al fin de 2025 señalan un recorte ya de un 33% en este organismo y alertan por, obviamente, más allá de la cuestión laboral, lo necesario que es la presencia como justamente espacio de observación por un lado, pero también, por ejemplo, como parte de la investigación científica que se desarrolla en la Antártida. Orcadas, Esperanza y Marambio son 3 estaciones que se encuentran en la Antártida y que son reconocidas internacionalmente como referencia, justamente por la calidad de sus datos. Además, aplicaciones se basan justamente en los pronósticos y en los protocolos establecidos por el Servicio Meteorológico como The Weather Channel, AccuWeather, Tiempo o Radar. Y justamente todas estas aplicaciones se basan en los datos de estas estaciones. Anuncios que obviamente ponen en jaque puestos laborales, pero además también la previsibilidad ante fenómenos climáticos como las alertas por vientos en nuestra región, por lluvias en otras regiones donde son más intensas, todo lo cual obviamente podría prevenirse y atenderse de otra manera con la expertise de los trabajadores de este organismo, los cuales muchos de ellos ven amenazado su puesto laboral hoy por hoy. Juegan primero yo y después yo también yo, y a las migas para mí cierran el juego, porque ya saben que el tonto nunca puede oler al diablo, vida mía, ni si caga en su nariz. ¿Qué más tengo para contarte del ámbito nacional? Donde hoy por hoy la portada o la principal noticia de la portada de los informativos nacionales tiene que ver, por un lado, con la aprobación de la reforma a la ley de glaciares y también con el paro de transporte público, de colectivos particularmente, que se desarrolla en el AMBA. También
con el regreso de Artemis 2, esta misión espacial que vuelve o comienza su regreso a la Tierra tras justamente haber despegado la semana pasada. En el ámbito de noticias políticas nacionales, hay que decir que fueron 5 los gobernadores claves para la aprobación de la modificación a la ley de glaciares, todos de provincias con desarrollo o con potencial minero. Estoy hablando de Marcelo Rego de San Juan, de Raúl Jalil de Catamarca, de Carlos Sadir de Jujuy, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, y de Alfredo Cornejo, hombre de Mendoza, que justamente fueron u otorgaron los votos necesarios para que esta iniciativa sea aprobada. Y desde el gobierno nacional, de hecho, destacaron su rol en la construcción de consensos para avanzar en esta iniciativa. Este esfuerzo coordinado permitió alcanzar un marco normativo claro, federal y técnicamente sólido, destacaron desde el gobierno nacional. Y en el marco del escándalo Adorni o de las, no sé si llamarlo escándalo ya a esta altura, pero Javier Milei lo volvió a ratificar o los continúa ratificando y el gobierno hace como que no pasa nada en torno de Adorni, a pesar de que allanaron 3 inmobiliarias para investigar el cómo se dio la compra justamente de los inmuebles que están siendo investigados en poder hoy del jefe de gabinete. Y señaló el propio Milei en una entrevista en la TV pública que Adorni es un maravilloso jefe de gabinete. Parece que en el final no me saldré con la mía, mi amor. Debería chequear mi contestador. Voy a extrañar tu belleza, es como un resplandor. Estoy tan cansado que no tengo fuerzas para discutir. Es tan triste esta vez que no puedo hablar. El tiempo dirá. Yo sé que vos vas a regresar. Disculpa mis actos de amor. Siempre hay quilombito en un cielo de dos. Y nunca hay terreno sagrado, amor. Y es difícil no ser injusto con vos. Cuando escapas en tu Fly 956 intento reír. Dios no está en los detalles de hoy. Será un melodrama vulgar, pasado 2 meses nos consolará. Llorarás con un ojo y con el otro te reirás.
no para atrás. Si bailas, te marco el compás, pero no pida que te aplaudan, no. Como un esclavo, como un sastre, como un mago, voy tirando de la soga para que case la toga. Porque pego de cruzado para quedarte cegado, confundido, nubilado con tan pobre resplandor. Yeah. Puedo ser tu más seguro servidor y después el culpable del mal. Puedo ser tu más certero servidor y después el peor criminal. Ya olvidas, vuelvo el tiempo atrás. Si quieres pasear, cuido tu lugar. Pero no digas que es lo mismo, no. Como un esclavo, como un santa, como un mago, voy tirando de la soga para quitarse la toga. Porque pejo te ha cruzado para quedarte cegado, confundido, nubilado con tu pobre resplandor. Yeah. Puedo ser tu más seguro servidor y después el culpable del mal. Puedo ser tu más certero servidor y después el peor criminal. A veces puedo ser tan sumiso, me doy un poco de pena. A veces puedo ser tan sumiso, me doy un poco de pena. Ardo como el mar, muerto en su lugar. Juan Solo Viejo nomás. Estos Buenos Días Malvinas en el aire de Radio Nuevo Día. Escuchamos un poco de música, en este caso Ciro y los Persas, Servidor, Soná en Radio Nuevo Día. En una mañana donde el viento empieza a sentirse, 11 grados 7 la temperatura actual en la ciudad de Río Gallegos. Alerta por viento para la tarde de hoy, alerta amarilla por viento y probables lluvias aisladas que puedan llegar a caer justamente en horas de la tarde. Vamos a ir al panorama internacional, porque les decía ayer que la tregua, el alto al fuego que se alcanzó por al menos 2 semanas inicialmente, finalmente no fue respetado. Netanyahu informó que abatió a un alto funcionario de Hezbollah en Beirut porque hubo justamente un ataque de Israel al Líbano, y el primer ministro israelí informó que el jueves el ejército abatió a Ali Youssef Karshi, quien justamente es el secretario general del líder de Hezbollah, en lo que fueron los ataques nocturnos del miércoles. En Beirut eliminamos a Ali Youssef Karshi, secretario personal del secretario general de la organización terrorista Hezbollah, Naim Qasim, y uno de los hombres más cercanos a él. Esta situación que había advertido de alguna manera Netanyahu que continuaría el ataque sobre el Líbano, porque dijo, el alto al fuego, la tregua es con Irán, no con Líbano, dijo, había advertido Netanyahu. Bueno, esa situación evidentemente volvió a subir la guardia de los aliados a Hezbollah, que es Irán fundamentalmente, y de toda la región, tras este fallido alto al fuego que finalmente se dio justamente, o que se interrumpió por el ataque al Líbano. 254 muertos y 1.165 heridos dejó el ataque israelí a uno de los barrios más poblados de Beirut, la capital justamente de ese país. Y el primer ministro libanés, Nawaf
Salam informó justamente que hoy es un día de luto nacional por los fallecimientos tras el ataque ejecutado por Israel contra centenares de civiles. Esta situación obviamente que vuelve a incidir en la cuestión petrolera fundamentalmente, o en el precio del petróleo, que vuelve a subir y se acerca nuevamente a los $100 por barril ante la fragilidad de este alto al fuego en Medio Oriente y el nuevo bloqueo o la reinstauración del bloqueo del estrecho de Hormuz, que justamente es la vía navegable donde fundamentalmente pasa casi el 20% del petróleo a nivel mundial, y alcanza a esta hora el Brent, que es la referencia europea, los $98,47, mientras que el WTI, que es la referencia para Estados Unidos, está en $99. Justamente todo esto tiene que ver con la vuelta o la reanudación de la ofensiva, en este caso de Israel hacia el Líbano en su guerra contra Hezbollah, y justamente vuelve a incidir, y habrá que ver cómo finalmente repercute en esta parte del mundo por el aumento del petróleo. Pero además, esto habrá que ver cómo incide en las negociaciones que pretenden darse en el marco del acuerdo de paz que pretende alcanzar Estados Unidos con Irán, luego del anuncio de Donald Trump de el alto al fuego, que por el momento, al menos entre Irán y Estados Unidos, se mantiene, pero claramente para una solución definitiva de esta situación tiene que involucrarse a más actores de los que hoy, o de esta mesa chica que pretenden desarrollar a partir de mañana Estados Unidos e Irán. Debe incluir a Israel, sin duda, pero uno entiende también que allí hay una cuestión que va a ser difícil de saldar, porque en el marco de esta guerra, Irán hace una salvedad respecto de los ataques que ellos han efectuado, que no han sido ni a hospitales, ni a universidades, ni a escuelas, lugares donde, no hay un potencial bélico, sino que es donde concurren niños, niñas, jóvenes en formación. Y esa salvedad hace Irán para decir, mirá, nosotros, a pesar de que estamos en guerra, hay cosas que respetamos, lo cual no está haciendo Israel. Y además, obviamente, hay una cuestión religiosa que divide a estos pueblos, pero obviamente todo el antecedente de guerra, sobre todo, es lo que incide, y además porque Israel no está dispuesto a ceder. De hecho, si uno escucha a Ben Gvir, que es el coordinador, el principal gestor del avance bélico por parte del Estado de Israel, y a Netanyahu, los hombres no tienen la intención de llegar a la paz, ni mucho menos. Entonces, ahí es donde Donald Trump se ve en una encerrona, porque él pretende negociar con Irán, pero su aliado le dice, no, hay que seguir hasta el final. ¿Y cuál es la encerrona para Donald Trump? Que atrás de él tiene parte del gobierno, el Congreso y el pueblo estadounidense, que dicen, ¿por qué estamos librando esta guerra a las órdenes de Israel? ¿Para qué? ¿Qué es lo que a nosotros nos, en tal caso, beneficia o sacamos rédito de esta guerra? Entonces es ahí donde las negociaciones por la pacificación, por un acuerdo permanente de paz, uno entiende que no están cercas y no serán sencillas de ninguna manera.
más teniendo en cuenta que en medio de un alto al fuego recién anunciado, Israel ataca a otro país aliado, en este caso de Irán. Y habrá que ver la incidencia de otro grande de la región que tiene sus intereses y sus ojos puestos en todo lo que está aconteciendo, que es Turquía, que es uno de los hacedores de este eventual encuentro o de este eventual alto al fuego. Irán advirtió además que se retirará de la negociación y del alto al fuego con Estados Unidos si Israel no cesa con sus ataques al Líbano y se alcanza un alto al fuego también en dicho frente, lo cual uno ve difícil de poder alcanzar, al menos en lo inmediato. A su vez, hay palabras otra vez de Joe Kent, que voy a citar en esta mañana, que era el director del Centro Nacional de Contraterrorismo de los Estados Unidos y renunció, se los conté hace algunas semanas, renunció señalando que el lobby israelí en Estados Unidos es el que llevó a Estados Unidos a esta guerra y a toda esta situación. Advierte que Trump además se tiene que reunir con el secretario general de la OTAN para ver si finalmente Estados Unidos deja o no deja la OTAN. Esa es una situación a la cual hay que estar atentos, porque esto podría profundizar en la problemática y además si se retira de la OTAN Estados Unidos, podría todavía ponerse más de frente a los países europeos que conforman justamente la OTAN. ¿Qué dijo Kent? Dijo que Trump quiere salir de la OTAN para poder estar del lado de Israel en una futura guerra que podrían librar Israel y Turquía por Siria y sus zonas adyacentes. Turquía es miembro de la OTAN y ante una agresión israelí podría invocar el artículo 5 que protege a sus miembros. Y esto podría poner a Estados Unidos en una situación incómoda estando dentro de la OTAN y lo podría inutilizar en la práctica, de hecho. Es decir, inmovilizar, decir, bueno, yo invoco el artículo 5 porque están atacando a uno de nuestros miembros, es decir, a nosotros, en el caso de que Turquía lo requiera, Estados Unidos, vos tenés que estar conmigo, si Estados Unidos estuviera adentro de la OTAN, ¿no? Surgen dudas respecto de la posible defensa de países europeos a Turquía en el caso de que Estados Unidos se fuera de la OTAN, y esto obviamente explica también la alianza militar que han alcanzado recientemente Turquía con Pakistán, por ejemplo. Así que hay ahí en ciernes o en el análisis también un eventual nuevo conflicto, que en este caso sería de Israel con Turquía por parte de Siria. Y esto lo advierte justamente un estadounidense que formaba parte, en este caso, del Centro contra de Contraterrorismo estadounidense. Es un mundo muy complejo en el que estamos viviendo, con una amenaza de hacer desaparecer a una civilización que finalmente no se concretó, con la reacción de esa civilización amenazada, sacando pecho y diciendo, acá estamos para esperarlos, estoy hablando de las postales de los iraníes rodeando puentes y centrales energéticas, y para nada sencillo en términos diplomáticos, sobre todo pensando o anhelando una solución pacífica de los problemas que hoy aquejan al mundo y que se han desatado o se han profundizado fundamentalmente por la iniciativa y el deseo de Israel y de Estados Unidos. España, de hecho, tomó la palabra también su premier Pedro Sánchez, criticando a Israel por los ataques en medio del alto al fuego
y desde Israel dijeron que el gobierno español es una constante decepción. ¿Hacia dónde iremos? No tengo la precisión, pero cuando la palabra es parte de la guerra, es un arma que usa por un lado Trump, pero además, cuando la palabra no es cumplida, como en el caso del alto al fuego acordado, en este caso por parte de Israel, todo se vuelve mucho más difícil. Así que en este mundo en el que nos circunscribimos, estamos atentos a lo que suceda allí, sobre todo por la incidencia que todo esto tiene en un mundo globalizado, en este caso en el mercado energético. Sé vos, no más, que al mundo salvarás, porque engañarse y mentirse. Yo sé, dirás, muy duro es aguantar, más quien aguanta es el que existe. Porque falsear, si ser uno es ganar, aunque muchos te lo hagan triste. Si aquel se va, no llores ni mires atrás, la vida busca instruirte. A esta hora en Río Gallegos 12 grados, rige alerta amarilla por vientos, recuerdo para que lo tengan presente y habrá alguna que otra llovizna en horas de la tarde en esta jornada, cuando, o según el Servicio Meteorológico Nacional, con lluvias aisladas para horas de la tarde y ráfagas de hasta 90 kilómetros en nuestra ciudad de Río Gallegos. Me voy despidiendo de este programa de jueves, siendo las 9:21. No sin antes repasar algunos resultados deportivos, porque comenzó la Copa Libertadores, comenzó la Copa Sudamericana y ayer River empató en Bolivia contra Blooming 1-1. También empató San Lorenzo en Paraguay contra Recoleta, también fue 1-1. En el caso de Deportivo Riestra, debutó a nivel internacional y empató 0-0 con Palestino en condición de local. También en este caso por Copa Sudamericana. Por Copa Libertadores perdió Lanús contra el Mirasol brasilero. Empató Estudiantes contra Independiente Medellín en Colombia, como algunos de los resultados de la jornada de ayer, donde también hubo Copa Argentina y Copa de Campeones, Champions League, con la victoria de Atlético Madrid 2-0 contra Barcelona, con gol de Julián Álvarez. Golazo de Julián Álvarez, de hecho. Y también victoria del Paris Saint-Germain con gol con victoria de local ante el Liverpool por 2-0.
Toda la información deportiva se completará esta tarde en el retorno de Rock and Gold, después de una semana difícil, como ya les decía anteriormente. Son las 9:22 de la mañana, lo dejo con un poquito de música y empezamos a acomodarnos para recibir a nuestros queridos Leandro Dolan, Héctor Mancilla y Rodrigo Arredondo, quienes hacen Arriba el Día en la mañana de Radio Nuevo Día. Me despido, hasta mañana, nos reencontramos mañana después de las 7 en esta propuesta llamada Buenos Días Malvinas, por el aire de la 100.9. Chau.